Vamos a dar hoy la clase introductoria número 27, que es sobre el metabolismo de las porfirinas y del grupo hemo. Vamos a comenzar con este caso. ¿Quién la lee? Bueno, Karina, ¿alguien más quiere leer? Karina, de 29 años de edad, con dos hijos, con antecedentes de dolor abdominal difuso recurrente desde la niñez, que llevaba tratamiento con antibióticos reciente por enfermedad inflamatoria pélvica aguda. Llega al cuerpo de guardia del hospital por cefalea intensa, náuseas, vómitos, de 3 meses de evolución, y estando allí hace cuadro de convulsiones generalizada. Se le realiza un TAC de cráneo urgente y se ingresa con la sospecha de una lesión expansiva intracraneal por un tumor cerebral. Oye, y rubia la muchacha y todo. O sea que a los rubios no le deben dar eso. No, mujer buena moza y rubia, profe. Ok. Evoluciona con taquicardia e hipertensión mantenida, tendencia a la hiponatremia y dolor abdominal intenso recurrente, interpretado como abdomen agudo con la paroscopía blanca. Progresivamente aparecen manifestaciones neurológicas, predominando una polineuropatía periférica proximal motora, interpretada como una crisis de porfiria intermitente aguda, que avanzó con parálisis vulvar, insuficiencia respiratoria aguda, ventilación mecánica, coma, shock séptico y la muerte. Wow. Esas son enfermedades que se presentan tardío. Mm. Muy bien. Léete el comentario. Grupo de enfermedades hereditarias raras por deficiencia de la enzima de la biosíntesis del grupo hemo. Herencia autosómica dominante o recesiva, con excepción de la porfiria cutánea tardía, que es esporádica. Los metabolitos intermediarios se acumulan y pueden tener efecto tóxico sobre el sistema nervioso central, ocasionando síntomas neuropsiquiátricos. Los porfinógenos acumulados pueden convertirse por la luz en porfirinas que reaccionan con el CO2 para formar radicales de oxígeno. ¿Sí o no? No, CO2, oxígeno. oxígeno. Estos radicales pueden producir lesiones graves en la piel. Así, las personas con una producción excesiva de porfirinas serán fotosensibles. Leyenda de los vampiros. O sea que no he demostrado, no está demostrado, profe. No, que los vampiros son una leyenda por Ah, los estas vampiros. personas que las ven así y le dicen que parece un vampiro. ¿Pero Ok, por qué? Porque ellos no pueden salir de día. Porque ya. esas porfirinas que se le han acumulado le queman la piel con el sol. Entonces, por eso es que ellos nada más salen de noche. Claro, y bastante feo que son. Porque son fotosintéticos también. Ujú. Ok. El crecimiento aumentado del pelo facial que se ve en algunas porfirias, leyenda del hombre lobo. Y dicen que hay un hombre lobo. Entonces, es para que ustedes vean que estas pueden ser explicaciones de esas leyendas, las leyendas de los vampiros y las leyendas que hay del hombre lobo. Miren aquí, eh, ese problema que ocurre por déficit de las enzimas que trabajan este metabolismo reciben el nombre de las enfermedades de porfirias, en sentido general.
Y como ustedes ven, se van a clasificar según donde se produce o donde se acumulan los precursores de la porfirina. Pueden ser hepáticas, si el problema es a nivel hepático, y eritropoyética, si es a nivel de donde se desarrolla la sangre, ¿verdad? Médula ósea. Ajá. Entonces, muy bien, aquí tenemos un esquemita más o menos general. La glicina se une con la succinil-CoA, miren, dos sustancias sencillas, un aminoácido sencillo. Déjenme buscar el pointer. Un aminoácido sencillo, el más sencillo, y miren cómo lo hemos visto metido en todo menos en misa. Y la succinil-CoA, que proviene del ciclo de Krebs, miren cómo ellos se unen para formar la deltamino lebulínico, ácido deltamino lebulínico. Y está la ala-sintetasa, ¿verdad? Este entonces va a pasar al porfobilinógeno y se van a unir varios de estos para formar uroporfirinógeno hasta llegar a formar el grupo hemo. Lo vamos a detallar adentro para que lo puedan entender. Fíjense que en cada lugar que hay una enzima deficiente, entonces ahí hay una enfermedad. Se han encontrado déficit de todas las enzimas, de la ala deshidratasa, porfiria por deficiencia de deshidratasa, la desaminasa, porfiria aguda intermitente, que es la que tiene ella. Esa es una de las más frecuentes. Y también la cutánea tardía. Porfiria eritropoyética congénita, cutánea tardía, coproporfiria hereditaria, porfiria variegata y protoporfiria eritropoyética. Entonces, como uno dice, bueno, pero hay algunas más frecuentes que otras, son problemas estadísticos. Ustedes saben que en la medicina nos gusta mucho decir, este es más frecuente, aquella es menos frecuente, para uno tener una idea y más combinarla con las edades, para uno tener una idea de, bueno, sí, no te apures, que es una enfermedad que le da a todo el mundo y no, o es una enfermedad muy rara y vas a tener problemas, ¿verdad? Entonces, para nosotros seguir continuando, vamos a recordar qué son las porfirinas. Las porfirinas, como ustedes ven, son la unión de estos anillos. Son 4 anillos que se unen. Por eso le llamamos que son compuestos cíclicos, formados por la unión de 4 anillos pirrólicos, que están enlazados por puentes metileno o metenilo. Buena maestra. Hola José, ¿dejaste bien el niño? Sí, gracias a Dios está ya con su mamá tranquilito ahí. Muy bien. Eso es lo que más sana a los niños, estar con su madre. El problema que quería que me quedara. ¿Eh? El problema es que él quería que yo me quedara. Sí, porque ellos son así, que quieren tenerlo a los dos juntos ahí. Entonces, Sí. miren, cada porfirina tiene 4 anillos y cada uno de esos anillos se llama pirrol. Ellos se unen por estos enlaces, que son los enlaces o puentes metileno. Tienes abierto el micrófono, no, ya lo cerró. Que son los puentes metileno. Entonces, fíjense que cada uno de ellos tiene estas dos posiciones, 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2 y 1 y 2. Esas son posiciones donde hay cadenas de carbonos. Pueden ser de 2, pueden ser de 3, diferentes tipos de cadenas. Por eso yo les dije ahí que cada pirrol posee 2 posiciones con cadenas laterales o grupo R. Miren aquí el pirrol, que es el porfobilinógeno que da lugar al pirrol. Ese porfobilinógeno, ustedes ven que tiene 2 cadenas en esos 2 lugares, más su estructura normal. Cuando él se une, que se une a través de esto, y aquí se le une otro, entonces se van formando y miren cómo van quedando 2 cadenas en cada uno de los 2 puestos
de los anillos pirrólicos. Y en el centro, los nitrógenos que están en el ángulo. Aquí hay dos hidrógenos, ellos se contactan. Vamos a ver después cómo esto es importante para la unión del hierro. Entonces, las porfirinas pueden ser uroporfirina, o se le pone una U grande, mayúscula, coproporfirina o C y protoporfirina o P. ¿Cómo yo sé cuándo es una uroporfirina? Según las cadenas que están aquí. Si la cadena es acetilo o metilo, ya yo sé que es una uroporfirina. Miren aquí, este es un metilo y este es un acetilo. Metilo, acetilo. Metilo, este no Propionilo. es, Es es el propionilo. propionilo. Ajá. Propionilo de nuevo y aquí metilo. Entonces, si yo no tengo ahí de la uroporfirina, pero vamos a ver aquí el coproporfirinógeno 3. Miren lo que tiene, metilo y propionilo. Metilo y propionilo, metilo y propionilo. Y aquí se invierte propionilo y metilo. Esa es una porfirina de tipo 3, cuando en el último anillo se invierte. Sin embargo, las de tipo 1 son aquellas que no hay esa inversión, sino que siempre se quedan iguales. Las que son importantes para nosotros son las de tipo 3. Entonces ya yo aquí les tengo las cadenas laterales que pueden haber y les tengo el ejemplo de la protoporfirina 9. La 9 tiene metilo, vinilo, metilo, vinilo, metilo, propionilo, propionilo, metilo. Es una protoporfirina tipo 3 o también le llaman tipo 9. Ahora, ¿dónde se sintetizan las porfirinas? En el hígado y en la médula ósea. Y como ya vimos, sus precursores son succinil-CoA y glicina. Dos moléculas sencillas, una con 4 carbonos y otra con 3. Miren cómo pueden dar lugar, porque eso significa que van a ocurrir muchas veces la producción de ese anillo pirrol. Se produce en dos partes de la célula, el proceso, entre las mitocondrias y el citosol. Hemos visto que es muy frecuente que hayan procesos que inician en la mitocondria y terminan en el citosol o viceversa, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el proceso desde inicio. La glicina se reúne con la succinil-CoA y va a formar el ácido deltamino lebulínico. Mírenlo aquí, los 4 carbonos de la succinil-CoA con los 2 carbonos de la glicina. Se libera la coenzima A, se libera aquí reducida. ¿Y cuál es el factor que utiliza? El PLPP, PLP, fosfato de piridosal. ¿De dónde viene el piridosal? De la Vitamina vitamina, B6. la B6. Muy bien. Ustedes ven qué importante es esa vitamina para los neurotransmisores. Y ustedes saben, los niños que no tienen vitaminas, que no reciben que están faltos de vitamina, van a tener problemas para todos esos neurotransmisores, van a tener anemia, ¿verdad? Porque que es necesario las vitaminas para la producción de todos estos compuestos nitrogenados que son tan importantes. Entonces se forma el ácido del tamino beta-cetoadípico y la misma enzima entonces le quita este CO2, el COH en forma de CO2, para que se convierta en ácido deltamino lebulínico. Ese ácido deltamino lebulínico se va a unir con otro similar a él para formar el porfobilinógeno, por acción de la porfobilinógeno sintasa. ¿Lo ven? Va a formar
la parte cíclica aquí debajo y se va a liberar agua. Entonces, dos moléculas de deltamino lebulínico se unen y forman un pirrol. Y se necesitan 4 pirroles, ¿verdad? Miren aquí del libro de Maquis que no se podía quedar. Glicina, succinil-CoA forman el ácido deltaminolebulínico. Este se une con otro similar y se forma el porfobilinógeno. Todo esto ocurre en la mitocondria y la unión de ellos dos ocurre en el citosol. Está medio borrosa Ujú. esa lámina. Letra está muy borrosa. Pero parece que fue que yo la alargué mucho. Puede ser. Déjeme ver si yo la dejo de alargar. Se ve mejor ahora, ¿verdad? Pero parece que no estaba muy buena la lámina. Profe, me confundí ahí. Usted dijo que inicia en mitocondrias y termina también en mitocondria, ¿verdad? En el citosol termina. Ah, En el citosol se unen dos moléculas de ácido deltaminolebulínico que se forman en la mitocondria, salen y se unen aquí en el citosol para formar el porfobilinógeno. Vamos a ver. Cada porfirina tiene 4 porfobilinógenos, ¿verdad? Que son los que se van a convertir en pirroles. Pues para formar cada pirrol hacen falta 2 moléculas de ácido deltaminolebulínico. Entonces serían 8 moléculas del ácido deltaminolebulínico, ¿verdad? Por lo tanto, 8 moléculas de glicina y 8 de succinil-CoA. Ustedes ven la cantidad de sustancias, de precursores que hay que utilizar para formar esta porfirina, para formar 4 anillos pirrólicos. los 4 anillos pirrólicos. Entonces, muy bien, ese porfobilinógeno se condensan 4 moléculas de él por la unión de la uroporfirinógeno 1 sintasa para formar la hidroximetilbiliano. Ese hidroximetilbiliano entonces ahora es convertido en la uroporfirina 3. Se le cierran algunos anillos, se arreglan para convertirlo en uroporfirinógeno 3. Mírenlo ahí, el uroporfirinógeno que tiene acetato y metilo, M y P, M y P. ¿Lo ven? Entonces, este es un proceso muy, muy grande, que tiene muchas aristas. Miren, pierde aquí varias moléculas de CO2 en diferentes reacciones y se convierte en protoporfirinógeno 9 o protoporfirina 3, que es la precursora de, este es el protoporfirinógeno 9, que va a ser precursor del hemo. Entonces, mírenlo aquí. ¿Qué tenemos aquí? Metilo, propionilo. Metilo. Se supone que va a tener metilo vinilo, metilo vinilo, metilo propionilo, propionilo metilo. Este entonces recibe el hierro y se convierte en el protohemo. Y este a su vez se convierte en el grupo hemo. La ferroquelatasa o hemosintetasa es la que le añade el hierro. Por eso, ¿cuáles son los precursores? La protoporfirina 9, el hierro reducido y el producto final el grupo hemo. Es un poco complejo, no es tan sencillo, pero es bueno ver que primero se forma el uroporfirinógeno y de ahí pasa
a protoporfirinógeno porfirina 9, que es la que forma el protohemo 9, que es el que se convierte en hemo. Entonces, la dieta nos va a aportar hierro. Ese hierro va a unirse a la apotransferina y va a ser transportado en la transferrina, en la sangre. Sin embargo, la ferritina, para almacenarlo, es la que se une con el hierro, que también le llaman hemosiderina, y se guarda en hígado, vaso y médula ósea. O sea, que no tenemos almacenes de hierro, hay que tomarlo en cuenta. Entonces, miren aquí el proceso de la síntesis del grupo hemo. Aunque se forman muchas porfirinas diferentes, pero nosotros tenemos que enfocarlo a nivel de la producción del grupo hemo, que es lo que a nosotros nos interesa. Mírenlo aquí de nuevo. En la mitocondria es donde se forma el ácido del tamino lebulínico. ¿Lo ven? Por este lado izquierdo, glicina succinil-CoA, ácido del tamino lebulínico. Sale y se unen dos iguales para formar el porfobilinógeno, que es el anillo pirrol. Este se une con otro igual, no, se une con cuatro para formar el hidroximetilbiliano. Ya este es el precursor de la porfirina. Se forma primero la uroporfirina 3, porfirinógeno 3, que es el precursor, y este se convierte en coproporfirinógeno 3 y de este pasamos a protoporfirinógeno 9, que va a producir la protoporfirina 9, que es la que va a recibir el hierro para convertirse en grupo hemo por acción de la ferroquelatasa. Fíjense que todas esas enzimas son importantes. Hay déficit de la aminolebulínico sintasa. Hay déficit de la aminolebulínico deshidratasa. Hay déficit de la uroporfirinógeno 3 sintasa. Hay déficit de los ferroquelatasa. Y a veces también hay compuestos del ambiente que pueden afectar algunas de ellas. Y entonces hay problemas con el metabolismo de la porfirina y del grupo hemo. No, Nosotros vamos, perdón, profe, perdón de nuevo. Con relación a la imagen anterior, ahí entonces sale de mitocondria, va al citosol, pero vuelve a mitocondria, porque ya cuando se convierte en porfirina, coproporfirinógeno 3, vuelve de nuevo para convertirse en protoporfirina 9 y de ahí entonces formar el grupo M por la adición claro, del hierro. sí, Entonces, entre ambos hay reacciones mitocondriales y reacciones citosólicas, no eso fue lo que yo me absolutas. preguntaba ahorita. Ah, Entonces, pero que ahorita no teníamos la segunda parte, nada más estaba hasta el pirrol. porque vuelve y entra a mitocondria para formar lo que es el grupo N o Pero hemo. esa parte que vimos ahorita nada más estaba hasta el pirrol, hasta Ok, aquí. ok, Oye, esta ok, segunda parte no estaba. Pero esto es igual que también entendido. con la síntesis del colesterol que ocurren en ambos lugares. Entonces, ese grupo hemo es muy importante para nosotros porque él se une a proteínas y son proteínas conjugadas que se forman, que reciben el nombre de hemoproteínas. Y esas hemoproteínas son importantísimas en el organismo. Ahí tenemos la hemoglobina, la mioglobina y los citocromos. Ahí está el citocromo P450, pero también tenemos los citocromos que ya ustedes recuerdan de la cadena respiratoria. También son hemoproteínas que tienen grupo hemo en su estructura. Entonces vamos a ver aquí la estructura del grupo hemo. Tiene metilo, ¿y este cuál es? Acetilo. Este tiene Acetilo. metilo. Esto es acetilo, vinilo, vinilo.
Eso es Esos son vinilo. vinilos. Sí, metilo y vinilo. Esto es vinilo. Vinilo Metilo y vinilo que tiene 3 carbonos. Metilo, este es ahora propionilo. 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 Propionilo, metilo, pero eso es tipo 3 porque en esta última está al revés. Las demás siguen una ruta, pero este entonces aquí lo voltea. Y los nitrógenos que están en el centro de los anillos pirrólicos, miren cómo sirven de soporte al hierro. Entonces, dentro del núcleo ahí está el hierro. Y ese es el grupo hemo. Ahora, esa síntesis del grupo hemo está regulada por la enzima del aminolebulínico sintasa. Miren aquí, la A, la sintetasa, que es la que une glicina con succinil-CoA. Si hay mucho hemo, él puede servir como inhibidor de esa enzima, un factor negativo para la síntesis de la ala-sintasa. Esto es el producto final, una inhibición por el producto final. Pero los barbitúricos van a estimular su síntesis. Y ustedes dicen, ¿y por qué? Porque los barbitúricos tienen que trabajar para poder ser eliminados. Ellos trabajan con los citocromos P450. Entonces, la ferroquelatasa es inhibida por los metales pesados como el plomo. Por eso ustedes ven que hay una anemia muy fuerte que se produce cuando el hierro está presente. Fíjense que hay algunos lugares en el país donde hay mucho plomo y esos lugares son, eh, por ejemplo, en Jaina, que hay una fábrica de baterías, donde hay fábrica de baterías, donde hay pintura, ya se supone que a la pintura no se le echa plomo, pero antes le echaban plomo, pero a la batería sí se le echa Maestra, plomo. ¿Eh? también los techos de asbesto que había antes, que hubo muchas casas que se techaban con asbesto. Eso era rico en Sí, plomo. el asbesto tiene plomo en su estructura. Sí, maestra, sí. Oh, no sabía. Sí, también Eso se desconocía mucho. otra enfermedad que hacen los asbestos es la fibrosis pulmonar, que por eso también la eliminaron. Ya lo que se ponen son zinc, esos zinc antes eran de asbesto, ahora son de otros materiales, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean, esta enfermedad se llamaba, ¿cómo era que se llamaba la María. saturnismo? Sí, pero estoy ahí. Mírala ahí. Sí. Dime, Dinora. No, María, que me dice que te digo, no, yo estoy adentro. Ah, ok. Entonces, esta enfermedad se llama saturnismo y es Ah, sí. por intoxicación con plomo. Y lo primero que presenta es una anemia tremenda, pero es porque fíjense cómo ella inhibe a la ferroquelatasa, que es la que le pone el hierro a la protoporfirina 9 para convertirla en hemo. Si la inhibe, entonces no se está formando grupo hemo. Si no se forma grupo hemo, no hay hemoglobina, no hay citocromo P450, no están los citocromos de la cadena respiratoria, que es donde se produce energía. O sea que es una anemia y una debilidad que va a existir. Entonces, el hemo activa la síntesis de la globina obligatoriamente. Fíjense, es como, eh, ¿cómo diríamos? Como en solidaridad, ¿verdad? Yo te produzco a ti, tú me produces a mí, entonces estamos trabajando en conjunto. ¿Qué yo les iba a decir? Por ejemplo, yo tuve un caso. Yo tenía en la terraza de aquí, de mi apartamento, yo había puesto el inversor y había puesto las 4 baterías ahí. Y ahí al lado dormía la muchacha. Y esa muchacha empezó a tener dolores de cabeza. No dormía. Entonces yo decía, pero ¿y por qué será? Hasta que un día me di cuenta
que de era la la batería. batería, que liberaban ese plomo y Mm. entonces cogí, me la llevé para el techo y ya inmediatamente ella pudo liberarse. Aunque ustedes saben que no es fácil liberar ese plomo, pero por lo menos no siguió recibiendo más y pudo recuperarse. ¿Eh? Maestra, Ajá. hay un mito que no sé si es verdad, pero como ya nosotros lo hemos seguido multiplicando, pues sería bueno ahora que usted está hablando de la intoxicación que lo vaya aclarando. El asunto de la toma de leche para la eliminación de los metales pesados, ¿eso es correcto o no, bioquímicamente hablando? Bueno, ellos dicen que puede hacerlo para eliminar esos metales, pero bioquímicamente hablando no sé cómo funcionaría a menos que sea ingerido, ¿verdad? Eso es lo que yo digo. O sea, ¿cómo es posible que bioquímicamente estamos hablando de, o sea, qué haría la leche o qué proteína tiene la leche o qué hará la leche que supuestamente ayude a eliminar esos metales pesados, principalmente el plomo? Supuestamente que elimina mucho el plomo. Incluso Hay que revisar, las, pero yo lo he oído también de que la leche sirve para eliminar el plomo. ajá, incluso dicen que déjame ver, yo fui a una empresa que era una minera y se encargaba de extraer, no, bueno, dicen que ellos eran de mármol, pero esa gente compraban cajas y cajas de leche para dárselo a los empleados. Mira, es que yo no sé si es mito. A mí me parece que es verdad, pero no sé el mecanismo bioquímico. Vamos a buscarlo para tenerlo presente. ¿Tú oye? Ah, Pero es perfecto. verdad. Dice que una de las maneras de contrarrestarlo es dándole leche. Pero Yo Muy yo bien. creo que eso no está yo pienso que comprobado. lo que pasa ahí es que hay una reducción de la absorción a nivel del intestino. Entonces, como hay una reducción en el metabolismo de absorción, porque si bien vamos a ver donde se acumula el plomo, es en los eritrocitos y por eso se produce la anemia sideroblástica. Y por ende va a haber también una anemia microcítica hipocrómica. Pero yo entiendo que ese es el punto que hay ahí, reducir que eso se siga absorbiendo a nivel del intestino. A nivel intestinal, pero ese plomo se absorbe por la piel y todo, no solamente Sí, por intestinal, inhalación, sí, pero ¿dónde se va a metabolizar, profe? en el organismo, porque él se absorbe por la piel, Sí, profe, y también por inhalación. por Porque inhalación. sí, porque aquí en la zona franca hay o había una fábrica de bobinas y donde ponían eso era para limpiarla, era en una solución de plomo. De ahí salieron muchísimas personas con anemia, ¿sí? Se hizo una investigación, se determinó que la anemia que tenían era sideroblástica por el cúmulo y Sí, a nivel de los eritrocitos. Y entonces sí se le daba leche, pero se le daba la leche, según el médico que estaba manejando eso, era para reducir de manera rápida que se absorbiera ese plomo a nivel del intestino, ¿sí? Y entonces, pues él decía que antes, o sea, liberando la absorción de eso, pues ¿qué era lo que iba a pasar? Se iba a disminuir la exposición interna de lo que era el plomo. sí, también el intestinal, pero él se refiere a otro, porque y el que se inhala, y el que le entra por la piel. Pero bueno, está bien así Porque la leche es preventiva, no es curativa. es preventiva, claro, y es para tratar de Sí, eliminar claro, los claro. excesos, porque se Así une es. al plomo y lo puede sacar, pero tiene que ser Sí, al plomo que está ahí a nivel sí. intestinal. Y eso se debe a las altas concentraciones de calcio y proteínas que tiene la leche. Sí, que son las que atrapan el plomo. Entonces, muy bien.
Vamos a ver ahora este casito. A ver, María, léelo tú misma. No hay problema, ahí voy. Se ha dado el nombre de ictericia o síndrome ictérico a un conjunto de manifestaciones clínicas cuyo signo más sobresaliente es la coloración amarilla que toman la piel y las mucosas, pero que, pero que puede acompañarse de prurito y alteraciones de la coloración de la orina y también de las heces fecales. El síndrome ictérico se produce por la acumulación de determinada sustancia producida en el metabolismo de los compuestos nitrogenados. Sin embargo, existe más de un mecanismo fisiopatológico por el cual se puede producir la acumulación de esta sustancia. La Muy bien. próxima. Eso yo se lo puse para que, como introducción a lo que vamos a ver, que es la degradación del grupo hemo. Ok. En la degradación del grupo hemo se libera precisamente la bilirrubina, que es la responsable de ese Ah, sí, color el color amarillo. amarillo. Sí. Aquí hay una pequeña reseña. Los glóbulos rojos cada 120 días son degradados por las células del sistema retículo endotelial. Ustedes saben que está en el hígado y está también en los vasos, en el vaso. Y en algunos otros sitios, pequeñas cadenitas, pero esos son los lugares principales. Y cuando esa degradación ocurre, se libera la globina y el grupo hemo. ¿Qué ocurre con la globina? Ella se va a degradar hasta aminoácidos y libera el hierro. El proteasoma, que es el que degrada las proteínas, degrada la globina, libera los aminoácidos para volver a formar más proteína otra vez. Y libera el hierro. Y el grupo hemo, ¿qué le ocurre? Va a ser convertido en biliverdina y después en bilirrubina. Esa bilirrubina se une a la albúmina y es transportada en la sangre por la albúmina, que la lleva al hígado. ¿Qué le ocurre en el hígado? En el hígado la bilirrubina va a ser unida a glucuronato, o sea, al ácido glucurónico que habíamos conocido. Glucurónico. Ajá. Pero no solamente a uno, se une a dos y por eso forma el diglucurónido de bilirrubina, el cual se excreta por la bilis. Miren aquí, en este esquemita vemos como el grupo hemo, por acción enzimática, fíjense lo que le va ocurriendo, hasta formar la biliverdina. Se rompe, y miren cómo quedan estos dos extremos, ahí están los cuatro anillos de él, pero se le rompió uno de los enlaces y entonces se quedó abierto, y esa es la biliverdina. Ahora va a recibir hidrógeno y se va a convertir en bilirrubina. Estos dos oxígenos reciben hidrógeno y se convierte en bilirrubina. Fíjense qué molécula grande con cuatro anillos pirrólicos, totalmente insoluble. Esa es una molécula insoluble. Ella se une a la albúmina para poder ser transportada en la sangre, porque lo insoluble no se transporta en lo líquido. Por eso tiene que unirse a algo para poder ser transportada. De ahí que se une a la albúmina y la albúmina la lleva en la sangre. Pero esa bilirrubina que se une a la albúmina, ahí tenemos bilirrubina prácticamente libre, pero que está transportada por la albúmina. Esa bilirrubina es la que le vamos a decir bilirrubina indirecta. Sin embargo, cuando ella se une en el hígado con el ácido glucurónico glucuronato, se forma la bilirrubina conjugada que es soluble, porque el glucuronato le da la oportunidad de ser soluble. Por eso, miren aquí este esquemita que está feísimo, pero como que se entiende bien.
la hemoglobina, el glóbulo rojo, cuando esa hemoglobina se rompe el glóbulo rojo y se libera la hemoglobina cada 120 días, se libera globina y se libera el grupo hemo. Este grupo hemo pasa a bilirrubina, la bilirrubina se une a la albúmina y ella la va a llevar al hígado, donde se va a unir con el glucuronato para formar el diglucurónido de bilirrubina, que es el que que es sale, la soluble. que es el que sale. Esta aquí es insoluble, la que está unida a la albúmina. Después que se une al glucuronato, ese es el objetivo en el hígado, convertirla en una molécula soluble para que pueda salir a la bilis. Esa parte de abajo también está muy bonita en la imagen anterior que usted tiene ahí. En la Ujú. parte de abajo, donde usted habla del diclurónico, que se convierte en bilis por acción bacteriana. Entonces, aquí abajo dice que se descompone en dos partes importantes, que va a ser el urobilinógeno, que es quien le da el color a la orina, y la estercolbilina, que es quien le da el color a las heces. Ah, muy Esa, bien, sí, muy esa bien. parte de ahí es muy bonita. La bilis la lleva al intestino. A nivel Ajá. intestinal es que las bacterias Por acción de la van a bacteria degradar. sí, En las bacterias que están en el intestino, la flora, la fauna, ¿cómo es que le llaman ahora? La microbiota la microbiota. intestinal, va a convertir esa bilirrubina En en moléculas que fueron precursores como por ejemplo el urobilinógeno. Lo va a extraer ahí y cuando pasa a las heces, estercobilina, el urobilinógeno se ve en la orina. En la S podemos encontrar el urobilinógeno y también la estercobilina. sí, porque son quienes le dan el color a Sí. ambas sustancias. Ujú. E incluso se van a dar cuenta que en algunas porfirias, según el que se excrete, podemos ver si estamos en presencia de determinado tipo de porfiria, según el que se excrete ahí, uroporfirinógenos o coproporfirinógenos. Muy bien. Aquí entonces yo lo puse como detalladito. ¿Cuáles eran los pasos? Primero la formación de la bilirrubina en el sistema retículo endotelial, después transportada en el plasma. Déjeme ver, está por aquí. Sí, este es el grupo hemo, por la hemoxigenasa es convertido en todas esas reacciones en biliverdina. Esa biliverdina pasa a bilirrubina por la biliverdina reductasa. Esa es una enzima importante que ustedes deben conocer. La biliverdina reductasa es la que convierte la biliverdina en bilirrubina, utilizando al fosfato H como fuente de reductora. Y esa bilirrubina es la que se va a unir al glucuronato. Estas son las dos moléculas de ácido glucurónico que se unen a la bilirrubina para formar el diglucurónido de bilirrubina. Eso es lo que se llama la conjugación de la bilirrubina con el glucuronato. Después esa bilirrubina se va a la bilis y la bilis la lleva al intestino. Este otro esquemita a mí me gustó mucho y es muy interesante. Fíjense que los estudiantes, los que estudian medicina, creo que todos los estudiantes de ciencia de la salud deben conocer muy bien este tema porque es vital. Cuando los alumnos llegan a medicina interna, cuando llegan a gastroenterología, cuando llegan a otras asignaturas de la medicina interna, entonces deben de tener claro esto para poder entender qué es bilirrubina directa, qué es bilirrubina indirecta, cuál es la insoluble, cuál es la soluble, cuál esperamos encontrar aumentada en la sangre en caso de determinadas enfermedades, dependiendo de si son hepáticas o si es hematopoyética, lo vamos a ver después. Entonces, muy bien.
Aquí tenemos en el vaso hígado y riñón, la degradación de la hemoglobina, como ya hemos visto. Hemoxigenasa la convierte en biliverdina y biliverdina reductasa en bilirrubina. Es insoluble, pero ella, para ir al hígado, se une a la albúmina y esta la transporta al hígado. Pero ella unida a la albúmina sigue siendo insoluble, lo que está transportada cómodamente. Esto le sirve como un vehículo, ¿verdad? Entonces, aquí yo tengo bilirrubina indirecta unida a albúmina, insoluble. Una vez que llega al hígado, se une con el ácido glucurónico, que miren, aquí lo transporta el UDP, uridín difosfato, y se forma el diglucurónido de bilirrubina, que sí es soluble. Ahora sí lo podemos mandar libre a la sangre. Por eso va libre a través del conducto biliar, porque esto aquí lo que hay es líquido, y va a llegar al intestino. Y en el intestino, las bacterias intestinales hacen su trabajo, forman bilinas fecales que salen por las heces, y una parte se va al riñón y en la orina sale urobilinógeno en orina. Entonces, vamos a ver. A ello le puse directa e indirecta. Me gusta explicarle por qué le pusieron esos nombres. La determinación de bilirrubina en sangre es un proceso, es una prueba bastante difícil y que se daña muy fácilmente y tiene un color rosado bellísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el objetivo de esta determinación es primero separar la bilirrubina de la albúmina para poderla determinar en la sangre. Entonces, cuando usted saca la sangre, ¿qué bilirrubina usted va a llevar? La bilirrubina que está unida a albúmina, pero también puede haber en la sangre bilirrubina conjugada. Entonces, usted tiene primero, yo tomo la sangre, le hago la determinación de bilirrubina, y esa bilirrubina que yo determiné es la bilirrubina directa, porque esa no está unida a albúmina. La albúmina es una molécula grande. Entonces, cuando yo a esa sangre le añado un reactivo que es un diazotado, ese reactivo diazotado se va a unir directamente, me va a medir la que está unida al glucuronato. Por eso a esa le llamamos bilirrubina directa, que es la soluble. Pero aquella que ha salido del vaso al hígado, esa es bilirrubina indirecta, porque esa va unida a la albúmina. Ella no puede dar positivo porque ella está unida a una proteína. Pero si yo le añado a ese suero, yo le voy a añadir metanol, que es un alcohol fuerte. ¿Qué hace el metanol? El metanol separa la bilirrubina de la albúmina. Y de esa manera yo le echo metanol, me separa la bilirrubina de la albúmina y vuelvo y mido la bilirrubina. Ahora voy a tener bilirrubina total, donde yo voy a tener la directa y la indirecta. ¿Y qué yo hago? Yo resto a la bilirrubina directa, le resto la indirecta, el total. A la total le resto la directa y me sale la indirecta. ¿Lo ven? La primera que determino es la directa. Ahora sí. Ajá. La segunda que determino es la indirecta, pero lo que estoy determinando es total. Ujú. A esa total le resto la directa y me va a dar la indirecta. Entonces, cuando ustedes mandan a hacer una determinación de bilirrubina, ellos le hacen la bilirrubina total. Y usted le dice, deme las fracciones, entonces te van a dar también bilirrubina directa y bilirrubina indirecta. Pero esa indirecta la han encontrado haciendo una resta. Exacto, profe. La Vamos, total Nabil. y la directa se obtienen por reacción química,
pero la indirecta la obtenemos por cálculo numérico. Incluso se puede utilizar el mismo kit de reactivos ya en la parte práctica. Lo único que se van a utilizar en proporciones diferentes y en momentos diferentes. Pero regularmente casi siempre viene todo. Ahora se utiliza lo que es la química seca, que es una chulería, que una Oh, tarjetita, pudiéramos decir como una pastillita, donde vamos a colocar la muestra directamente en el mismo tubo que se toma. La vamos a centrifugar, la vamos a poner en el equipo, le vamos a aplicar las dos pastillitas y en 3 minutos tenemos total, directa y ella misma hace el cálculo. oh, entonces no tienen que echarle metanol aparte. Ahí también le echan metanol. Viene concentrado en la pastilla. Echarle Viene con nada, metanol. no hay que echarle nada, viene todo, todo listo. Cuando se hace de forma manual, ahí sí, con reactivo líquido, sí hay que echarle todo paso por paso, pero en química seca todo viene comprimido. Oh, mira qué bien. No, y cada vez van a venir mejores métodos para agilizar el trabajo en el laboratorio, Y para pero evitar, tratar de minimizar los errores. el error humano, sí. Entonces, esto es importantísimo, tanto para todos los estudiantes de ciencia de la salud deben saber muy bien cuándo es la bilirrubina directa, cuándo es indirecta, cuándo es soluble y cuándo es insoluble. Pero llegan a los semestres altos, como dice usted, con ese déficit de conocimiento, porque incluso en hematología yo le pongo casos clínicos que involucro lo que es la anemia hemolítica de recién nacido, en donde hay una alta, donde suben los valores de bilirrubina indirecta. Y ellos no saben decir ni por qué, ni me saben decir en quién anda unida. O sea, ellos saben poco de esa parte. A Sí, mí me ha pasado, a mí me pasa con ellos. sí. Eso es importante que ellos lo aprendan muy bien. Entonces, miren, Pero yo tengo una pregunta. vamos, Dinora. Esa, ese conjunto de síntesis para la obtención, degradación y metabolismo debe enseñarse en bioquímica 2, en Sí, bioquímica clínica. sí. En- Deben de revisárselo allá en Avil en Bianálisis. Deben Sí. explicarle esto. ¿Ustedes se lo explican? Nosotros, por ejemplo, a mí Maestra, me tengo toca algo. en lo que es química clínica 2. O sea que cuando ellos llegan a esa asignatura, ya han pasado un cuatrimestre de, 2 cuatrimestres de bioquímica 2. Y tú le Pero me llegan enseñas esto. vacíos, me Tú le llegan, revisas esto de nuevo, Maestra, ¿verdad? sí, incluso tenemos que hacer la práctica de la determinación de ambas bilirrubinas. Y en la teoría se le trata de explicar, ¿verdad?, cómo se sintetiza el grupo hemo, cómo se degrada la bilirrubina, cuál es la directa, cuál es indirecta, que en pacientes que tienen obstrucciones hepáticas vamos a tener aumento en lo que es la directa, que si es por rotura de glóbulos rojos prematuro va a ser indirecta, es decir, los recién nacidos indirecta y eso, pero ellos llegan como en el aire, como que nunca se le habló. maestra, No, yo ellos van tengo a una llegar. pregunta. Ajá. A ver, José. Por ejemplo, en el caso de los de medicina en la actualidad, que tienen que ver con los de curso integrado, en curso integrado principalmente yo he decidido, aunque se agrega, se le habla solamente, pero no se le dice exactamente cómo se metaboliza, nada de eso. Claro, yo no lo doy tan detallado como está ahí, pero sí le detallo de dónde viene exactamente el grupo hemo, porque tienen que saber la determinación del grupo hemo, de dónde viene y por dónde proviene. Y ahí mismo entonces yo le introduzco lo que son las anemias, le introduzco lo que son que por qué la bilirrubina directa o indirecta se pueden alterar y esas cosas dependiendo del caso. Pero no es por dármela en nada, pero entiendo yo que cuando me daban a mí hematología, que me lo dio esa señora que está ahí, María Mazara, Ujú. eh,
ella nos hablaba perfectamente de lo que están alterados, si es indirecto o indirecto y por qué, y hablaba muy claro de las anemias. Entonces, yo entiendo que como se le habla a ellos, por ejemplo, por eso yo decía que como yo tenía que hablar de las anemias, yo tenía que hablarle primeramente de lo que tiene que ver las bilirrubinas y el grupo hemo, de dónde provienen. Sí, muy bien. Y además de ustedes ponérselo, yo creo que deben de ponerle a hacer un trabajo sobre el material que ya ellos deben saber. Porque a veces uno le da el material de nuevo y ellos están muy cómodos porque ellos no lo están analizando. Pero ustedes pónganle un trabajo, algunas preguntas, un trabajo que tengan que preparar para que tengan que revisar esos conocimientos previos, para que puedan entenderlo mejor. Ustedes en la práctica que van a hacer con el sábado, eh, ahí para la práctica dejamos todo lo que son los íteros. Él les va a hablar de todos los procesos de donde puede haber ictericia y algunos casos clínicos muy interesantes que tienen, donde vamos a ver si aumenta la bilirrubina directa o la bilirrubina indirecta, o soluble o insoluble. Le pueden hablar de cualquiera de las dos formas, pero la mayoría de las veces en los libros hablan de directa o indirecta, ¿verdad? ¿Cómo es que lo dicen los libros, José? Los de gastro, Eh, Habla la- conjugada. ajá, conjugada que habla, no directa, indirecta, es conjugada. conjugada, no conjugada, ok. Bueno, pues de todo ese proceso de ítero, ustedes van a trabajar con él el sábado y van a ver todas esas variantes según cómo ocurre. Fíjense que esa es una clase taller que tenemos preparada tratando de no utilizar reactivos. Para no utilizar reactivos, se preparó una serie de casos clínicos y a esa serie de casos clínicos se le hizo todas sus determinaciones. No sé realmente cómo él lo va a hacer porque ellos lo han desvirtuado un poco, pero eso es lo que se llama clase taller, que nosotros tenemos, yo te doy el caso clínico y tú dices, tú piensas, bueno, yo creo que esta tiene una anemia hemolítica, pero ella no tiene los resultados. Entonces ella debe ir donde el profesor. Mire, yo quiero saber, ¿en cuánto tiene la hemoglobina? Ah, en tanto. Pero nosotros aquí le tenemos ya una tablita con todos los datos para que cada uno puedan ir mirando. En la clase taller la idea es que según como el alumno vaya analizando el caso, así yo puedo entender si él está comprendiendo el tema o no. Porque una persona que no sabe de dónde proviene la bilirrubina alta y nada más te dice, dígame bilirrubina directa o la bilirrubina indirecta, y no te pregunta por hemoglobina, no te pregunta por cualquier otra cosa, según la dinámica que tú tienes que seguir. Pero, como quiera, es muy interesante como ustedes lo van a ver, porque van a analizar cada caso clínico y según los datos que le aportan, ustedes van a poder calcular, tomando en cuenta esto, qué tipo de ictericia tiene ese paciente. Aquí les traje algunas preguntas y respuestas. Vamos a ver. Ustedes pudieron leerla, la clase, ¿verdad? La leímos ahí.